Bem-vindo, bem-vinda ao Página 2. Nesse podcast, a gente conversa com autores, fala sobre livros e conta outras histórias. Eu sou Mari Bottas. Eu sou Luiz Felipe Rosa e hoje a gente está aqui com a Silvina Grupo, que é escritora, professora da Universidade Nacional de Artes de Buenos Aires e autora de 2 livros, O Oeste e o... Que Março Chegue Logo, mas não chegue nunca. Os 2 editados pela editora Cambalache. No Brasil, né? Na Argentina, acho que tem outras publicações, certo? Muito bem. Obrigado, Silvina, por vir, por aceitar nosso convite e um saludo especial para todos os hispanohablantes que estão nos viendo. Bem-vindas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que bom. Silvina, a gente vai fazer aqui só dar uma explicadinha, né? A ideia é que a gente faça as perguntas para você em português e você pode responder em espanhol livremente. Depois, para quem está escutando, vendo a gente vai colocar legenda, tanto em português quanto em espanhol. Então, a gente pode ficar muito livre nisso, né? Eu queria começar falando do primeiro livro seu que eu conheci, né? Que foi o Oeste, que é esse daqui. Que foi editado pela editora Cambalache, assim, a versão em espanhol. Exatamente. E esse livro, eu estava até te contando, né? A gente escolheu ele para o nosso clube de leitura, né? Que a gente faz mensalmente, e foi, acho que, o livro mais unânime que teve no nosso clube. Foi muito impressionante, todo mundo adorou e despertou muitas discussões, né? De vários níveis. E eu fiquei especialmente encantada pela Elsa, né? Acho que todo mundo fica. E aí, queria te perguntar uma coisa. Quando você escreve um livro, pensa, né, para começar uma história, o que vem para você primeiro? Vem uma imagem, vem a personagem, vem a história? Assim, de onde veio a Elsa, né? Como é que você criou isso? Oeste surgió al revés. Lo que yo tuve primero fue el final de Oeste, que ustedes lo conocen, no lo vamos a decir. Sin spoilers. Y para poder llegar a ese final, tuve que escribir toda la novela. Entonces, en ese caso, sí, hay una imagen muy clara de los 5 sentidos que me provocou a escrever toda a história, não? Sim. Eu fiquei muito impressionado quando eu li o Oeste, até foi curioso, até fazendo um spoiler aí da nossa vontade de te entrevistar, porque foi um livro que me encantou muito, eu fiquei muito tocado, até talvez por uma questão com a minha avó, enfim, acho que tem um pouco disso, não sei se seus leitores também fazem essas conexões, e eu achei que, concordo com a Mariana, que foi uma unanimidade na época do clube de leitura, e aí a gente até agradece essa coincidência de você estar em São Paulo para a gente poder conversar ao vivo, mas eu queria saber como que foi, assim, qual que é a recepção que os leitores têm desse livro, assim, o que eles falam, qual que é, quando você participa em clube de livro, quando você, enfim, encontra leitores, como que é a reação com eles e essa questão afetiva mesmo com os personagens. Lo que pasa mucho con Oeste, y bueno, y que también pasa con Cigüeñal, con Que Março Chegue Logo, mas no llegue nunca, es que las personas leen los libros y empiezan a comentarme sus propias historias. No me hablan de Elsa, me hablan de su abuela, o de su tía, ¿no? Entonces hay algo en los personajes que evidentemente dispara a las experiencias personales y a las experiencias de vida de los lectores. Y tal vez por eso les fue bien en el club de lectura. Oeste puntualmente trabaja sobre la vejez, pero no es una vejez ni como el horror, ni tampoco la vejez romantizada, ¿no? Entonces, bueno, con sus contradicciones y esas cosas, y la construí como un collage de las viejas de mi vida, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que por ahí por eso, y es muy particular el personaje también, no es como toda, creo que, o sea, siempre digo que la vejez no es una identidad, es una etapa de la vida. Entonces, si queremos hacer una vieja en la literatura, tenemos que hacer primero un personaje, y un personaje que envejece en el libro o que está en esa etapa, pero no es una identidad, sino, bueno, una etapa de la vida de un personaje que tiene que ser particular, ¿no? Sí. Y en la particularidad creo que siempre termina disparando a lo universal, ¿no? De algún modo. Si buscas lo universal, nunca lo vas a conseguir. Si buscas lo particular, bueno, tal vez a partir de esa pequeña grieta llegas a algo mais universal, né? Mas sabe que tem uma questão no Oeste que eu acho que tem também no Que Março Chegue Logo, que é uma relação com a liberdade das mulheres, né? A possibilidade das mulheres
construírem a própria vida, irem atrás dos seus desejos. E isso é muito universal, isso vai além da questão, eu acho que do envelhecimento, né? E eu não sei se você pensa nisso, você pensa em temas também, além do... Eu entendi que você gosta do particular, e aí, claro, isso vai nos levar a um universal, mas quando você está escrevendo, você tem esses temas, porque eu senti muito esse tema nos 2 livros, né, Sí. da questão da liberdade. Probablemente es una preocupación personal, ¿no? Claro, ¿qué hacemos con nuestro deseo? No solamente con la libertad, ¿no? Sí. O sea, yo me siento una mujer libre, pero bueno, ¿libre en qué sentido? ¿Libre con cuántos mandatos? ¿Libre en qué contexto, ¿no? ¿Y qué hago con mi deseo? ¿Lo encaro, lo enfrento, le doy lugar? Entonces, bueno, en ese sentido, las 2 novelas tienen como la misma búsqueda, ¿no? Sobre qué hacer con el propio deseo. Lá na Argentina, você, além de dar aulas na universidade, você também dá oficinas de escrita, né? Eu queria saber qual que é o papel dessas oficinas na construção dessas personagens. Bueno, para Oeste tengo una respuesta muy clara y es que estaba dando clases de escritura en la universidad y la consigna que le teníamos que pedir a los estudiantes era que escribieran el inicio de una novela. Y yo hasta ese momento era cuentista, yo escribía cuentos. Y digo, ¿cómo les voy a pedir el inicio de una novela si yo nunca escribí el inicio de una novela? Entonces hice el inicio de una novela y es Oeste. Hice el inicio y la terminé. En general, cuando pido una consigna para los talleres de escritura o para la universidad, la hago también. O sea, no es que mando a hacerlo y después yo te leo y vemos qué hiciste. No, me pongo en el ejercicio de escribir lo que pido. Y bueno, y muchas veces me viene bien para producir, ¿no? Pero Oeste surgió así. Y ahora me hice novelista gracias a mis estudiantes. Sí. A construção da Elsa, então, também, de certa forma, se deve a essa oficina. Assim, a construção do personagem, a complexidade do personagem. Sí, que bueno, inicialmente iba a ser un hombre el que enviudaba. Y escribí 3 páginas y no tenía más nada para decir. Digo, ¿y si es una mujer la que enviuda y se encuentra con la libertad? Ah, claro, y una mujer que enviuda se encuentra con una libertad que nunca tuvo, al mismo tiempo que se encuentra con el duelo y el dolor de esa pérdida, pero y esa libertad le llega con un cuerpo y con una realidad que ya está en el oeste de la vida, digamos, ¿no? Donde se pone el sol hacia el final. Entonces, bueno, tuve muchas más cosas para decir, ¿no? Tal vez un hombre que enviuda no se encuentra con una libertad que nunca tuvo. En cambio, una mujer que enviuda le cambia un montón en ese punto. Sim. Al menos a esta mujer que inventé. Você estava falando das oficinas e a gente fez essa pergunta já para algumas outras pessoas que entrevistamos e que também dão aulas, né, de escrita. Como é que você vê a possibilidade de se aprender a escrever literatura, né? Na verdade, de se ensinar, né? Por onde que eu sei que eu entendo que seja possível, mas tem também algumas limitações, né? Sí. Como você encara isso? Fue una pregunta que nos hicieron mucho. Hace 10 años se creó la carrera de Artes de la Escritura en la Universidad Nacional de las Artes, una carrera universitaria para escritores, para formar escritores. Y esa pregunta hasta salía como una polémica en los medios de comunicación, como, ¿se puede enseñar a escribir? ¿No es posible enseñar a escribir? Y lo que pienso es que es como cualquier disciplina. ¿Se puede enseñar a tocar el violín? ¿Se puede enseñar a pintar un cuadro? Y sí, no se puede enseñar tal vez la sensibilidad, se puede entrenar. Podemos entrenar una forma de mirar el mundo, podemos entrenar pero hay algo ahí que sí, que tiene que ver con la sensibilidad de cada persona. Ahora, las técnicas, el trabajo con el lenguaje, la posibilidad de leer literatura pensando cómo está hecho, cómo se logra un ritmo, cómo se logra un clima, qué recursos literarios te sirven para lograr lo que querés decir, eso sí se puede enseñar. Ahora, que no sé, la cosa de la sensibilidad o por qué tenés que escribir sobre... Ahí sí, ya lo perdemos, pero incluso supongo que una persona que aprende a tocar el violín puede ser un gran trabajador de su instrumento, y de ahí a que sea un artista no lo sé. No puede ser un concertista, pero no sé si puede ser un compositor, o no sé si puede tener la sensibilidad para trabajar con su instrumento, ¿no? Eso ya después será de
problema de cada quien, pero creo que hay algo que sí se puede entrenar, se puede enseñar, y bueno, veo los resultados además, ¿no? O sea, veo que personas que llegan por ahí con la sola motivación de contar una historia o de expresar sentimientos, más para la poesía, porque después expresa, bueno, y encuentran un cauce, una forma de hacerlo, unas herramientas, ¿no? Y ahí eso se puede. Sim. E é curioso, né? Desculpa, Luiz, porque sempre houve escolas de pintura, né, de escultura, mas quando em escrita, como acho que é uma coisa que todo mundo tem a habilidade mínima, né, ou quase todo mundo num país que tenha pessoas alfabetizadas, tem a habilidade mínima, se faz esse questionamento, né? Mas de fato existe uma técnica ali, né? Claro. O dom artístico talvez não tenha como se ensinar, né? Mas a técnica, sem dúvida. Sí, tal vez porque la materia prima de la que está hecha la literatura es una materia prima colectiva, que es el lenguaje. Y lo estamos usando ahora y no por eso estamos haciendo literatura, Sí. ¿no? O sea, lo usamos para cualquier cosa, es la forma de comunicación. Entonces, la literatura sería una forma no funcional del lenguaje, una forma no comunicativa del lenguaje. Se trabaja de otra manera, pero tal vez la duda está en eso. Es como cómo algo que es tan corriente se puede volver materia artística. Y bueno, y ahí es donde se trabaja, ¿no? Qual dica você dá, além das oficinas, para pessoas que querem escrever? Assim, qual dica a Silvina daria para alguém que nunca escreveu na vida e quer começar? Que escriba mal. que se anime a escribir mal. Porque a veces lo peor que podemos hacer los escritores es querer el bien decir. Ay, lo quiero decir de una manera florida. No, hacelo mal. Y de última vas a tener muchas ocasiones para reescribir, para encontrar la forma, pero tener miedo a hacerlo mal es lo que te va a hacer hacerlo mal. Entonces, hacelo mal y vas a ir corrigiendo y encontrando la forma, ¿no? Creo que es el consejo que más doy. Anímense a escribir mal. Y a reescribir todas las veces que haga falta, ¿no? A encontrar tu propia voz en eso. E você é do tipo, falou de escrever mal, né? E eu fiquei pensando, é do tipo que guarda tudo que escreve para usar de repente no dia ou que joga muita coisa fora, né? Porque acho que tem autores que escrevem muito, mas também se livram de muita coisa e outros que escrevem e mantêm, né? Como é que é a sua dinâmica? Creo que gran parte del trabajo es el recorte. No es saber dónde cortar, dónde uno se entusiasmó con algo y bueno, no necesita ir a menos, ¿no? Pero sí, es en el corte. Y después se puede reciclar, ¿no? Lo que no usás para una cosa lo puedes usar, es una imagen que te puede dar un cuento, te puede dar otra novela, o bueno, tal vez no es todo para el mismo plato, ¿no? Vas cocinando las cosas con distintos ingredientes. Eu ouvi uma vez uma frase, acho que foi da Noemi Jaffe, que ela fala, acho que e tem outras pessoas que falam isso também, né? Que você, quando se escreve uma frase linda, que você se apaixona por ela, essa você corta, né? Sí, com... sí, y siempre digo, para los consejos de escritura es dejar descansar los textos, ¿no? Entonces lo escribiste, bueno, déjalo que descanse no mucho tiempo, un par de semanas, no es necesario mucho tiempo. Y con eso te desenamorás de tus palabritas, ¿no? Ay, la primera, ay, ¿no? ¿Y cómo voy a sacar este adjetivo? Y en cambio lo dejas descansar y se va volviendo ajeno. Y cuando lo vuelves a leer, ahí te das cuenta qué está pasado y qué te da vergüenza. Y la vergüenza es muy elocuente para escribir. Si hay algo que te da vergüenza en el texto, cuando lo lees en voz alta, es que lo tenés que revisar. Ahí hay algo para revisar, hay algo para cortar, hay algo para sacar. Pero la distancia, unos días, unas semanas de distancia con el manuscrito hacen que lo puedas leer con unos ojos ajenos, ¿no? Y que no estés tan enamorado de tu primera idea o que por ahí ni siquiera la entiendas. Algo que suena bien, pero lo lees 3 semanas después y dices, ¿qué quise poner acá? Esto no tiene verdad, ¿no? Necesito volver a esto, sacarlo, ir a hacer algo más honesto. ¿No? Além de contos e os romances, você escreve poesia, escreve algum outro tipo No escribo poesía. Escribí durante 3 años, publicaba un cuento breve, muy breve, 2000 caracteres con espacios, muy breve, en una página web que está online todavía, se llama quetepensás.com, y bueno, todos los martes publicaba un relato ahí. Eran textos muy breves. Y después, bueno, me pasé a las novelas, pero soy de la narrativa. Creo que mi cerebro es narrativo, ¿no? Yo necesito contarme
la historia, necesito, lo que tiene la narrativa es el factor del tiempo, que no lo tiene la poesía no trabaja en el tiempo y en ese tipo de transformación del tiempo. Un eterno presente, né? Sí, claro, puede ser, tiene un movimiento y tiene una resolución la poesía, pero no necesariamente trabajada en el tiempo, ¿no? En cambio, la narrativa sí, e mi cerebro é narrativo. Eu penso assim. Os dois livros, de certa forma, dialogam com questão de tempo e de memória, né? Falam disso. Isso foi intencional, então? Creo que no lo puedo evitar. No es que lo haya puesto como objetivo, sino que no lo puedo evitar, sí. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando una novela con una narradora que es una niña, y de todos modos essa niña já tiene sus memórias. Olha só. E você está vindo, então, de ordem decrescente, né? Uma Sim. octogenária, uma mulher de meia idade, né? Jovem, agora Y ahora tiene criança. 11 años. Ah, qué lindo. Tiene 11 años, ambientada en los 90, entonces son unos 11 años sin pantallas, sin celulares, ¿no? Otro tipo de comunicación, y me hace pensar mucho o sea, al estar escribiendo una novela ambientada en los 90, me hace pensar mucho cómo cambió la forma de comunicarnos y la forma de relacionarnos y la forma de recordar y muchas cosas, ¿no? Mínimas incluso. No sé, yo cuando era chica me sabía los teléfonos de memoria de todas las personas que llamaba, Sí. porque aparte los tenía que discar uno por uno. Com calma, né? Um número, espera voltar, outro. Claro. E aí você errava no último, você perdia tudo. Entonces, bueno, la memoria, en ese caso la memoria más, para no de los recuerdos, sino la memoria mínima, que es recordar un teléfono, no la tenemos más, ¿no? Entonces me hace pensar mucho esas cosas, sí. E tem uma coisa muito curiosa, né? Porque mesmo entre esses dois livros, já há uma diferença de ritmo que talvez venha disso, né? Eu acho que o West tem um tempo mais lento, e obviamente é uma pessoa mais velha, então tem uma memória de uma vida inteira, e o que Márcio Chegue logo é um dia, né? Um dia de uma mulher num ritmo muito frenético, né? A gente dá até uma angústia, assim, a gente, né? Né? Preciso parar para ir ao banheiro. E é interessante, né, como faz, eu acho que é um pouco o reflexo, enfim, do celular, das mensagens de WhatsApp. Y también de la etapa de la vida, ¿no? O sea, Oeste se llama Oeste por eso, ¿no? Es el final de una vida, el final del día. Achei muito poético, inclusive, esse nome. Claro, es una referencia temporal y no espacial, ¿no? Del oeste. Y es un bairro, ¿no? Es un bairro existente. Es una zona, claro, el oeste de la provincia de Buenos Aires, que hay que tomar tren para llegar y demás. Pero en cuanto al ritmo, Elsa ya tiene su vida vivida de algún modo, ¿no? Entonces, y ahí tenemos los dos narradores que operan. Sí. El presente de Elsa es un narrador en tercera persona, que es un presente mínimo, ¿no? De las minucias de hacer el día a día. Y la segunda persona es un narrador en segunda que le recuerda al personaje. Podría ser una voz interna o puede ser el tiempo mismo que le habla o la memoria que ya no tiene que le viene a hablar. Y de algún modo yo lo que quería era que todo el peso del pasado cayera sobre Elsa y no sobre el lector. Sí. Entonces, por eso es Elsa, fíjate, acordate, ese día cuando estabas, no, como toda esa carga del peso del tiempo, yo quería que fuera para el personaje. En cambio, en Kimarzo Yaegi Logo, todo eso carga a ese personaje que está en primera persona. Entonces ahí sí, o sea, tengo una novela escrita en tercera y segunda y la otra escrita en primera, y esa primera tiene todos los tiempos mezclados, ¿no? O sea, todo lo que percibe de su presente dispara recuerdos e dispara hacia adelante temores em geral, mais que deseos, não? Eu queria fazer uma pergunta sobre os títulos, porque você contou que o título em espanhol fala mais dessa questão de tempo do que... Bom, o português também fala muito em questão de tempo, mas eu queria saber como foi a escolha dos títulos, já que o Oeste, nas duas línguas, tem o mesmo nome, e como foi a surpresa em relação ao título brasileiro, assim, como foi a decisão para escolher? En español se llama Cigüeñal. Cigüeñal es una pieza del motor, de los motores en general, que hace que los movimientos rotativos se vuelvan lineales o los movimientos lineales se vuelvan rotativos. Y lo encontré con mi editora de Buenos Aires,
Yo le quería poner otro título. El título que yo quería era un gato enjaulado en la garganta, como gato preso en la garganta. Pensando en esto, es un personaje que piensa mucho y habla poco. Entonces, todo eso que le quedara como en la garganta, ¿no? Mi editora me dijo, sabes que así no se va a llamar, ¿no? Bueno, está bien. Y como la madre de la protagonista trabaja en concesionaria de autos y tiene relación con la mecánica y todo, vi en un párrafo se mencionan distintas piezas del motor y entre esas piezas del motor está el cigüeñal. Y cuando lo vi, digo, ay, esta es, ¿no? Y porque cigüeña remite como al símbolo de la maternidad. Y además es esa pieza y es el mecanismo de la novela. La novela, para avanzar en esa linealidad, tiene que, va y viene. Cuando me piden de elegir algún fragmento es difícil porque está algo que pasa en la página 2, vuelve en la página 20 y vuelve en la página 24 y vuelve, ¿no? O sea, es esas vueltas de la cabeza donde no se termina de resolver, sino que son temas recurrentes que le circulan. Entonces, bueno, cigüeñal era un gran nombre para mezclar la cuestión de la mecánica, la cuestión de el movimiento que tiene la trama y la cigüeña como maternidad. Sí. Pero en portugués la palabra virabrequim no serve. No funcionaba. Cegonha até serviría, mas sí, mas no funcionaba. No funcionaba. Entonces, bueno, hicimos como una lista de posibles títulos con los editores y este título lo encontraram ellos, o sea, que marzo chegue logo, mas não chegue nunca. Y ahora tengo ganas de cambiarle el nombre en español. Me parece fabuloso. Esa novela está ambientada el 6 de enero de 2020. En enero de 2020 no sabíamos lo que iba a pasar en marzo. Ella no sabe, pero el lector sí. Sí. Entonces, solo en el título, ya hay una complicidad con el lector, que el lector sabe más que ella. ¿No? Es cuando ella piensa, no, porque en marzo, cuando mi hija empiece el colegio y yo me vaya a Mendoza y esto y lo sabemos que no va a pasar, que vino la pandemia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay un saber que tiene el lector y ella no, entonces me interesa por eso y me interesa por la enorme contradicción, ¿no? Desear que algo llegue, pero que mejor no, ¿no? Entonces, es ese deseo medio contradictorio y contenido que está en las dos novelas, ¿no? É isso que eu ia falar, porque tem uma questão da maternidade, agora você falou da questão, né, da cegonha, e que, enfim, deve haver na Argentina certamente, pelo que você coloca aqui, pelo que eu li da personagem, essa ideia das férias com as crianças, né? E a gente tem muitos livros, enfim, tem muita imagem da maternidade ideal. Depois tem alguns livros bem fortes de uma maternidade real, que coloca muitas críticas na maternidade, mas tanto no Oeste quanto nesse, existe uma ambiguidade da maternidade que eu acho que é o mais próximo da verdade, que é uma grande satisfação dela. Ela ama a filha dela, ela quer estar junto, tem o cheirinho do shampoo de morango e tal, é que ela não quer perder, e essa ideia de que março não chegue nunca, né, para ela não ir para a escola, e enfim, ela continuar próxima da filha dela. E, por outro lado, todo o peso que é isso, né? E eu acho isso muito, muito bem colocado. O Oeste, a gente nem ficou muito, quando a gente discutiu no grupo, pelo menos, nessa questão da maternidade, mas é muito forte também, né? Tanto da Elsa quanto da filha da Elsa, né? Então, assim, tem uma questão que passa por aí. A Elsa também dedicou a vida à maternidade, mas, ao mesmo tempo, se ressente, né, disso. Então, eu acho muito... Você pensou nesse diálogo entre eles? Imagino que sim, né? Sí. Tal vez no como algo consciente y voluntario de voy a continuar esta idea acá, no así, pero sí, bueno, pensar que el amor tiene un recorrido y las presiones y los mandatos se van superponiendo al amor, ¿no? Entonces eso, no es la maternidad, no me interesaría pensar en la maternidad como algo horrible que te saca la libertad no, pero también como algo complejo, ¿no? O sea, que de golpe, o sea, sobre todo en las dos novelas está relatado el puerperio. El puerperio me parece como una película de terror, ¿no? Sí. Pero como de golpe, o sea, tus brazos están siempre ocupados, tu cuerpo es el alimento de otro ser humano, tu sueño está a disposición. Entonces el puerperio, los primeros meses están en las dos novelas, distinto, pero sí. En Que março chegue logo está contado cuando
del puerperio y llega una amiga que ganó una beca y una vida profesional y todo, y de golpe, bueno, sí, ella quiere la vida de la amiga, pero también quiere la vida que tiene, y entonces, ¿cómo hace para demostrarle a la amiga que está bien así, ¿no? Que las cosas, ¿no? Y bueno, sí, esas contradicciones con las que nos enfrentamos. E outra coisa que é bem interessante também são os personagens masculinos, que também são ambivalentes, né? Tanto o marido da Elsa, que morre, ele, enfim, tem um lado. Ele é muito ruim com ela, por um lado, mas também tem ela tem um lado de cuidado, um amor ali. E o marido da protagonista de Que Março Chegue Logo também, né? Ela tem uma raiva dele, ela fica manda joinha pra ele no WhatsApp e tal, mas por outro lado é isso, ele quer fazer o jantar, ele é um cara, não é de todo, eu não sei se isso foi construído também. Sí, me pasó algo muy interesante de conversar con lectores de clubes de lectura. Con Oeste me pasó con alguien, un hombre que me dijo, soy Ernesto, que es el hijo. Y cuando yo lo escribí, para mí Ernesto era un boludo. O sea, claro, es como, quiere solucionar todo ya, con plata, bueno, listo, te pinto la casa, te arreglo, te pongo, pasa 5 minutos a saludarla y nada más. A mí no me gustaba Ernesto, pero claro, yo no puse que no me gustaba, yo lo mostré. Y el tipo me decía, ay, soy Ernesto, ¿no? Y aparte sintiéndose, ay, yo me ocupo de mi madre, yo me ocupo de, ¿no? Y claro, y bueno, sí, eso lo tiene el personaje también. Es el valor de cada uno, claro, valoriza sí. ese tipo de Y en Que Março Chegue Logo, una chica me dijo, ay, es el príncipe azul. Le regala un vale por las vacaciones que ya pagó. Entonces, ¿cómo el príncipe azul? Sí, le compra sanguchitos. Y yo, ok, bueno, listo, cada uno sueña con el príncipe azul que quiere. ¿No? Pero bueno, y eso me interesa un montón. Y también es un consejo de escritura que espero que me salga cuando escribo, y es que dejemos que el adjetivo lo ponga el lector. Entonces, mostramos el personaje, mostramos sus características, le tenemos que creer a todos los personajes. No puede haber un personaje que sea totalmente malo o totalmente bueno, porque, bueno, no le estamos creyendo, es de cartón pintado. Entonces, construimos el personaje con todos sus matices y después pasa como en la vida, ¿no? El boludo va a tener a alguien que lo quiera, ¿no? Y bueno, y así pasa con los personajes también. Entonces, que el lector decida y interprete y que le ponga los adjetivos y las características. O sea, el juicio lo hace el lector. Yo te muestro el personaje que yo construí con estas características, vos fíjate qué te parece, ¿no? Sí. Quanto tempo para escrever cada um deles? ¿Y cómo fue el proceso? Sí, Oeste, bueno, tuvo esa primera versión mínima, que era un hombre que duró 3 páginas y nada más. Después la escribí y era una tercera persona, pero a mí me pesaba el pasado de Elsa. Era una tercera, pero todo en tercera, ¿no? Entonces, una tercera muy focalizada, una tercera que se metía en la interioridad del personaje, pero cada vez que aparecía el pasado era como, ay, otra vez, ¿no? Como, me parecía como una abuela que repite cosas, mi narrador en tercera, ¿no? Y digo, no, yo no quiero cargar al lector. Y ahí fue como cuando decidí que el presente se ocupara el narrador en tercera y el pasado se ocupara ese narrador en segunda. Entonces, bueno, ya tenía 70 páginas cuando decidí eso. Tuve que empezar de nuevo. Entonces, bueno, todos esos procedimientos me llevaron como 3 años. Y Que Março Chegue Logo, Mas Não Chegue Nunca, la escribí en pandemia. Y lo que descubrí, lo primero que descubrí ahí fue la voz. Y me subí a la voz de esa narradora como quien se sube a un vehículo. Y dejé que me llevara, ¿no? Y sí, bueno, tiene sus cositas como los paréntesis con los recordatorios y algunas cosas que van volviendo, pero bueno, tiene una voz que me llevó mucho más rápido, ¿no? La escribí en un año, así que fue eso, encontrar la voz rapidamente me ayudó. E uma curiosidade que eu sempre tenho é quando você entende que já acabou, que está na hora de parar a história. Isso é uma curiosidade que eu tenho sempre com os autores, assim, qual é o momento em que você fala, ok, eu já entendi que essa história tá... Bueno, en Oeste como empezó al revés, cuando llegué al final lo sabía, pero fíjense que Oeste termina, sabemos que termina, y hay como unas páginas finales
donde todos los personajes salen a saludar como si fueran un elenco, no sé si recuerdan. Ya terminó la historia, ya la trama, no hay más nada, y ella mira el jardín y piensa, ¿no?, en ese jardín, qué podría haber en ese jardín, y vuelven a aparecer todos los personajes de su vida. Yo necesitaba un momento de saludo, yo necesitaba despedirme de esos personajes que salieran a saludar como si fueran un elenco en un teatro, ¿no? Entonces tiene esas páginas de más que me permitís para despedirme yo. Pero bueno, ahí era clarísimo el final. Y en Kimarzo Shegilogo, cualquier lector que lea las primeras 3 páginas sabe cómo termina. Sí. Porque es un libro que no se puede spoilear. Es como, bueno, es un día en la cabeza de una mujer. Sí. Entonces, es desde que lleva a la hija a la colonia de vacaciones y le da ese beso de despedida, hasta que se vuelve a encontrar con ella al final de la jornada. Entonces, ese es el arco temporal. Y entonces pensé, bueno, ¿qué puede pasar en la cabeza de una mujer en 8 horas? Porque es eso, son 8, ni siquiera es un día, son 8 horas y esas 8 horas que no está con la hija. Sí. Cuando no está con la hija es la novela. Entonces, bueno, ahí es. E é interessante porque ele me deixou assim, como fala, que contou um triplex na minha cabeça, porque quando acaba o dia e a gente acompanhou toda a história dessa mulher, ela faz uma pequena reflexão, que em mim fez uma grande reflexão, que é como foi o dia dessa menina, porque ela fica imaginando o dia todo. Então, as duas tiveram um dia inteiro, né? E a gente acompanhou só uma. E essa uma preocupada o dia todo com a própria filha. E aí eu terminei o livro e falei assim, nossa, e eu comecei a imaginar o dia dessa menina, né? Sim. Que daria quase um outro conto, uma outra novela, sim, né? Porque é uma série de experiências que a gente às vezes deixa a criança na escola, né? No caso, na colônia, mas... E a gente não deixa e esquece um pouco, né? A gente não imagina o tanto de coisas que aquela pessoa viveu e ela volta uma outra pessoa, né? Ela volta com uma pessoa com mais um dia de vida ali, sí, né? Sí, y ahí lo que me interesó un montón fue el olor. Ah, sí. Cuando se despiden a la mañana, las dos huelen igual, porque ella se quedó sin shampoo y tuvo que usar el shampoo de frutilla de la hija, y las dos tienen un olor similar. Y cuando se vuelven a encontrar, la madre fue a la peluquería y pasaron algunas cosas que se van a ver distintas. Y la nena estuvo en la colonia de vacaciones con la pileta, el olor a cloro, el olor a protector solar y esas cosas. Entonces eso me interesaba un montón. Que el olor del cuerpo de la mañana y de la tarde termina siendo como una especie de huella de lo que le pasó a cada una. Una huella que no se puede saber, ¿no? Es como lo inefable, es lo que nos permite la literatura. ¿Cómo te fue hoy? Bien, gracias. O sea, si ella llegara a la casa y el marido le dice, ¿cómo te fue hoy? Bueno, a lo sumo puede decir, viste, me corté el pelo, o no sé, tuvimos una reunión de trabajo, o estuve preocupada por tal cosa, pero toda la novela se resumiría en 2 líneas. Sí. Con un bien gracias es suficiente, ¿no? No es un día que haya pasado algo muy fuera de lo común. Y eso me interesaba también, ¿no? Si es un día que explota el auto, bueno, no, bueno, tiene algún choquecito con el auto, pero todas cosas que son olvidables al final del día, pero que en la rutina pesan un montón, ¿no? E essa questão do cheiro, né, como você falou, essa diferença delas, né, e o quanto que eu fiquei muito com isso, que a gente tem, quanto as crianças vão crescendo, a gente sabe muito da vida delas, e aos poucos elas vão se tornando outras pessoas que a gente não sabe de onde vieram, né, e vieram desses dias que foram passados à distância, né, em grande medida, né. Sí. Ou dentro da cabeça, mesmo que junto dentro da cabeça. Es que no sabemos nada del otro. Sí. Creemos que sabemos. Es un consuelo creer que sabemos lo que le pasa al otro, pero no sabemos qué le dispara en la cabeza. Cada escena es muy distinta según el punto de vista, y eso es lo que decías, Mariana, que si contáramos esta historia desde el punto de vista de la hija es otra historia. Del marido ni hablar, o sea, del jefe. No tenía un parente do marido, né? No, la carga mental. Sí, claro. Silvina, eu queria voltar um pouco e saber como que você começou a escrever. Qual foi o seu processo aí de, ao longo da vida, começar a escrever? Cuando tenía 9 años, en la escuela nos dieron una tarea que era escribir unas poesías. Y bueno, yo empecé a escribir y hasta ese momento, bueno, yo tengo una hermana gemela y entonces mi infancia fue en plural. Era las nenas
hacen esto, las nenas hacen lo otro, las nenas vienen, las nenas van. Y en esa tarea escolar que yo empecé a hacer esas rimas, eran unas poesías, 9 años tenía, entonces se las mostraba a mi mamá. Y mi mamá, ay, Silvina escribe. Había un singular, Sí. había algo para mí. Entonces, no sé, me abracé a ese singular y bueno, hice con eso una vida, básicamente. Me lo tomé muy en serio. También me pasó en esa misma escena con mi madre, que escribo una, le muestro, escribo otra, le muestro, escribo. Mi mamá probablemente estaba como la mujer de cigüeñal con sus cosas en la cabeza, no debe haber sido consciente de lo que me decía, pero me dice, bueno, y ahora deja porque te va a empezar a salir cualquier cosa. Entonces yo, ay, hay una manera de hacerlo en serio, entonces. Si me va a salir, yo estaba haciendo cualquier cosa, yo estaba jugando, yo estaba haciendo rimas, y, hay una manera de hacerlo bien y hay una manera de hacer cualquier cosa. Entonces mi interés por la escritura y el bloqueo literario fueron simultáneos. ¿No? Bueno, empecé a escribir ahí, pero no leía, no era una costumbre de mi casa la lectura y eso, y bueno, a los 12 años más o menos empecé un taller de escritura con una escritora que se llamaba Mirta Bota. ¿Con 12 años? Sí, con 12 años, pero yo no quería leer, no había forma. Y cuando tenía 14 me prestó un libro y me dijo, no se lo muestres a tu madre. Yo, ¿por qué? Y era un libro de relatos eróticos de Tununa Mercado, una escritora argentina. Y claro, 14 años. No, wow. Esto hay algo en los libros puede haber algo que no sirve para la escuela, algo que no le puedo mostrar a mi madre, hay algo que puede ser picante o que puede ser, ¿no? Entonces, bueno, y ahí empecé a leer, empecé a buscar qué había para mí, no tanto, porque muchas veces se asocia la lectura con un deber y como algo que está bien, ¿no? Que debemos leer, y no como algo donde de placer y algo donde puedes encontrarte con complicaciones, no, es todo el bien decir, a escuela. Y no, y hay algo que es como anti-escuela en los libros, que es lo que más me gusta, ¿no? Me interesa un montón. Dizem que a melhor coisa que você pode dizer para um adolescente ler é, esse livro não é para sua idade. Es hermoso, claro. Funciona bem, né? Funciona bem. Sim. E hoje, como você vence a tela em branco, quando você vai escrever e não vem inspiração? Como que funciona? Primero no creo en la inspiración, es trabajo y ya. Y después cuando estás acostumbrado a trabajar con imágenes de los 5 sentidos, siempre hay alguna imagen de la que partir. Y tengo como estrategias, o sea, sobre todo en la época que escribía cuentos breves, estrategias para buscar las imágenes, ¿no? Por ejemplo, hacer una lista de sustantivos, un consejo de Bradbury, ¿no? Entonces, de ir del sustantivo, un sustantivo que te despierte un recuerdo y el recuerdo que te despierta el relato, ¿no? O, no sé, mirar, hago un ejercicio en la facultad de mostrar fotos durante 1 minuto y preguntarles quiénes son, qué pasa, qué pasó o qué va a pasar. Y ahí ya tenés personajes y conflicto. ¿No? Entonces es simplemente, estamos llenos de cosas, entonces no creo que haya página en blanco. El tema es encontrar qué te da ganas de escribir, dónde está qué es lo que te interesa, ¿no? Es que no podemos escribir sobre cualquier cosa, es como, bueno, ¿dónde podés seguir tirando? Por ahí hay algo que te interesa como imagen, pero no sé, escribís la imagen, son 4 líneas y ya está, no hay más nada para vos ahí. En cambio, cuando escribís algo que te genera una nueva pregunta y seguís por esa pregunta y seguís por esa pregunta, y ahí, bueno, seguís escribiendo, pero página en blanco no hay. Y creo que en eso, por ejemplo, puedo ser buena profesora, en enseñar, ¿no? Cuando hablábamos de qué se puede enseñar y qué no, es entrenar la curiosidad, entrenar la manera de mirar para tener algo para decir o algo para buscar en la escritura, ¿no? Eso me parece que está bueno. E você escreve todo dia ou como é que é a sua rotina? Até queria complementar, você é do tipo que faz um projeto antes para começar a escrever ou você gosta quando o personagem te surpreende? Me gusta cuando tengo un proyecto, pero ahora el personaje me está sorprendiendo.
Claro, acaba de cambiar. Tengo la novela esta de la nena, está manuscrita, imagínense, o sea, manuscrita. Fue saliendo y es como, ay, ahora que ya está hecha la tengo que proyectar, es un montón. Bueno, pero Oeste tenía el plan, tenía la otra orilla, sabía dónde tenía que llegar porque tenía el final. En Cigüeñal, en Quimarzo Loco, sabía que era esa jornada laboral de una mujer, entonces, bueno, todo lo que me entrara ahí me servía, y en cambio ahora estoy en un lío porque me puse a escribir dejando que vayan surgiendo las cosas, y ahora estoy en un momento de tener que empezar a tomar decisiones, y Es difícil. y ese es empezar de nuevo, ¿no? Sí. Tengo todo un material vivo, pero ahora tengo que escribir una novela. Não. E numa voz de uma criança, né? Sim. Também. Porque isso eu fiquei pensando, a Silvana, a Vanna me falou uma vez, ela foi minha professora, né? E ela me disse que ela às vezes imagina um personagem para ser a voz. Então, às vezes, assim, um ator de Hollywood, às vezes, assim, ela, né? E ela... Ricardo Darín. Ricardo Darín, exatamente. Porque a Darín que lo llaman para hacer todos los personajes así, Ela falou que ela adora o Ricardo Darín. Então ela imagina a história. E aí eu fiquei imaginando, tanto no caso da Elsa, porque eu imagino que, no caso do Que Março Chegue Logo, até pode ser alguém próximo de você mesma, né? Não sei se é o caso. Mas no caso da Elsa e no caso da criança, se você imagina uma específica, ou se é uma imaginária. Se né? me parece mucho. Ah. Vamos a ver cómo lo resuelvo. Pero, y ahí tenés, cuando escribís con un personaje así, tenés que pensar dos cosas. Uno es la voz y otro es la perspectiva. La perspectiva infantil me resulta muy fácil de encontrar, ¿no? Mirar el mundo a través de los ojos de una nena. Pero la lengua y la capacidad simbólica que tiene el lenguaje es distinta. Entonces ahí tengo que tomar decisiones también, ¿no? Como... Porque mesmo que a gente lembre, né, como a gente já se modificou, você pode tentar pensar em você com 9 anos, mas a gente não... Eu pelo menos não consigo mais ter certeza de como eu vi o mundo aos 9 anos sem a influência da Mariana de 43, né? Sí. Sí, yo creo que la tengo medio viva. mi niña herida, ¿no? La herida está intacta. Entonces escribo desde la herida en ese caso, ¿no? Você não respondeu sobre se você escreve todos os dias. Porque me quería fingir que sí. No, cuando hay momentos del proceso que escribo todos los días. Con esta novela manuscrita escribía casi todo el tiempo, tenía el cuadernito encima y cualquier cosa me hacía ir a escribir, pero bueno, ahora el proyecto, el sentarme más formalmente me está costando más. Y después paso mucho tiempo con cada novela tomando apuntes, tomando notas, pensando escenas, pensando imágenes, y eso es como un caldo de cultivo que es más esporádico, pero es constante. Escribe y después, en la cabeza. Sí, pero también en libretas, ¿no? Manuscritas. Y después cuando yo, bueno, encontré más o menos la forma, ahí sí, es como como un trabajo administrativo casi. Bueno, lo tengo que agendar. No tengo que decir, bueno, a ver, el lunes doy clase en la facultad de tal hora, entonces a tal hora me voy a poner, porque si no la vida te lleva puesto, la vida se ocupa de ocupar todos los lugares, sí. ¿no? Entonces, bueno, pongo algunas horas, al menos, no te digo para escribir, pero para estar en contacto con ese material y tener al menos 2 horas libres para sin celular y abrir a lojinha, como diz o Amos Oz, né? Abrir a lojinha, que tem essa história que o Amos Oz fala que todo dia ele tinha que abrir a lojinha, mesmo que não viessem os clientes, mas ele sentava, claro. Abría y ahí allí estaba para que viese, ¿no? Sí, claro, sí. Pero hoy es muy difícil trabajar en cualquier cosa intelectual con el celular en la mano. Sí. Leer es difícil, o sea, lees 2 párrafos y estás en Instagram 30 minutos, es como, es muy difícil y digo, es una máquina de distracción que nos aleja y que nos aleja de las cosas que queremos y me preocupa. Tengo una cantidad de horas en pantalla, viste que podés mirar en el celular el tiempo en pantalla y creo que tengo más horas en pantalla que mi hija de 15 años, o sea, entonces estoy alarmadísima con eso. Entonces eso, ¿no? O sea, somos personas
que nos importa conversar, que nos importa leer, que nos importa escribir, y estamos mirando como alguien cocina en Instagram, en TikTok, no sé, es como, no me importa, y estamos consumiendo cosas que no nos importan, y me preocupa realmente, o sea, me preocupa porque me siento como cooptada por esa máquina, ¿no? É um vício coletivo, né? Criado para viciar. Criado né? para Isso viciar. é complicado. E eu acho também que, eu não sei se pela sua experiência de autora, mas eu acho que as pessoas têm buscado mais livros e leitura meio que como uma escapatória um escape para esse vício que a gente está vivendo. Sí, y bueno, yo encontré hace 3 meses el baile, ¿no? O sea, como buscar, estoy bailando por primera vez en mi vida, tengo 46 años y nunca había bailado, y empecé a bailar y encuentro que mucha gente se acerca al baile como un momento de conexión real con otras personas y con otros cuerpos y con la música y con el tiempo en presente. Es aquí y ahora y es lo que podemos hacer y no importa mucho, no importa nada quién sos, cuál es tu trayectoria, a qué te dedicas, no sé, me importa que la música hizo algo y qué hace tu cuerpo con esa música, ¿no? Y entonces sí, son todas como trincheras para combatir los celulares y para combatir lo aislados que estamos, ¿no? Entonces a veces estoy como en un baile social y está la orquesta en vivo tocando y las personas bailando y todo, y yo miro y digo, ay, estamos en una trinchera. Esto es una resistencia contra la soledad y contra todo lo que la pandemia instaló como natural y que nos quedó, ¿no? Sí. Pero bueno, decir, bueno, cuanto más nos encontremos entre seres humanos, entre personas y conversemos y nos podamos mirar a los ojos y la lectura como un tiempo, decir, bueno, un tiempo que solamente sirva para eso, no tiene funcionalidad, es un tiempo para vos, para leer, para pensar tus cosas, o sea, la lectura te hace pensar cosas propias, ¿no? Aqui no Brasil teve uma coisa que acho que não, pode ser similar a essa experiência do baile, que foram os booms de clube de leitura, né? Tem aumentado muito, né? Um fenômeno agora. Todo mundo tem um clube, o que eu acho ótimo, e presenciais, né? Sim. E isso é muito interessante. Aí até aproveitar para perguntar se você sente diferença no mercado editorial brasileiro e na Argentina. Como é que você piensa eso? No los puedo comparar, no sé si tengo como los saberes para comparar el mercado, cómo se da, pero sí lo que veo es que tanto en Argentina como acá en Brasil hay editoriales pequeñas que están interesadas en el trabajo con el lenguaje y no solamente, o sea, las editoriales grandes, tanto de acá como de allá, lo que buscan es algo que venda rápido y probablemente historias que ya leímos muchas veces y que el lenguaje es algo como aceitado donde uno pasa de largo, y las editoriales pequeñas buscan otra relación con el lenguaje y con la sensibilidad y con las experiencias de lo íntimo, y eso me parece que está pasando en los dos países, pero no sé si creo que si pensáramos en el mercado mainstream son iguales en todo el mundo, ¿no? Bueno. E tem esse fenômeno porque no Brasil teve uma queda muito grande de leitores e nos últimos, acho que 2 anos, começou a voltar a subir, a ter um interesse maior, acho que justamente como uma trincheira, né, contra essa invasão das telas e tal. Assim como o teatro também, né? O teatro também parece que aumentou muito o público depois da pandemia. Sí, y fíjate que en todas estas cosas que decimos hay una fecha. En un club de lectura tenés que leer hasta tal día y ese día te encontrás, entonces también te pone un objetivo que si lo tengo que leer para mí, tal vez, ¿viste? En cambio, las personas y se van a encontrar a conversar sobre eso y hablan del libro y hablan de sí mismos y se conocen entre sí, y bueno, el teatro tenés el horario de ingreso a la sala, que no es lo mismo que el cine distribuido en plataformas. Una cosa es el cine cuando vas y te tenés que sentar y poner en presente, y otra cosa es en tu casa que estás contestando un mensaje y mirando la tele y comiendo a la vez, ¿no? Entonces, o sea, todo lo que te demanda en presente aquí y ahora es la trinchera, ¿no? Sim, sem dúvida. Bom, Silvina, a gente sempre pergunta para os nossos convidados quais, além de livros, obviamente, quais filmes, séries, enfim, outras indicações que vocês tenham para passar para os nossos ouvintes e espectadores. Bueno, me llevo las 2 novelas de Silvana Tabano, que compartí con ella ayer una charla en la feria. Yo ya había empezado a leer antes de conocerla, Resucitar Mamuchis, y me interesó un montón, y ayer
en la conversación noté que teníamos mucha similaridad en las preocupaciones, entonces me la llevo a Silvana conmigo. Puedo contar algo que no salió, que fue una revelación que tuve la semana pasada con mi profesora de portugués, con Amanda Nascimento, que estuve teniendo conversaciones con ella online. Ella estaba en Maceió y yo en Buenos Aires, y hablando de distintas cosas llegamos a la conclusión de que los brasileños son muy olfativos. ¿Así? ¿No? Porque por palabras que encontré en el libro de Silvana, ¿no? Que hablaba de colo como colo di mae, ¿no? Y entonces me hablaba como el olor de la madre y la proximidad, y entonces me dice que en algunas partes en lugar de un beijo dicen un cheiro. Sí. Digo, ay, claro, y esa cosa olfativa del amor. Que tem no livro, ¿no? Claro, Sí. Y digo, tal vez por eso mis libros gustan en Brasil, porque esa sensación de lo olfativo, y me contaba Amanda que las personas, que es como habilitado, que se huelen cuando se saludan, el olerse con las personas es algo abierto. O sea, creo que en Argentina lo hacemos disimuladamente, ¿no? Bueno, te olés con el otro, pero medio disimuladamente. Y en cambio acá está habilitado. E digo, ai, sou brasileira. Sim, claro. E assim, tem o cheiro do morango aqui, e o oeste, a questão do cheiro é muito forte. Forte. Causou muita angústia nos leitores. Muito forte. Muito presente. Muito interessante. Sim. Muito obrigada, Silvina. Sim. Esse foi o Página 2, com Silvina Grupo. A gente se vê no próximo episódio, e antes disso a gente pede que você já deixe seu like, comentário, ative o sininho, siga a Silvina nas redes sociais para mais informações sobre livros. Obrigado pela conversa e até a próxima página. E a gente vai deixar todas as referências aqui na nossa descrição do episódio. Obrigada. Até. Si fuera dueña de ir a donde se me cante y comer lo que quiera, ¿a dónde iría? Nada productivo, algo que no sirva, que no rinda, que no tache cuentas pendientes. No quiero ir a hacer las compras, ni mandar a arreglar los zapatos, ni llevar el auto a lavar, ni llamar a mamá, ni contestar mails. Es un tiempo para mí. ¿Para qué? Me gustaría ver el río, que la vista se pierda en un horizonte sin obstáculos, que nada me quede tan cerca, ni se me venga encima. Ver el río y comer sanguchitos de picnic. Eso me gustaría. Pero no me alcanza el tiempo para cruzar la ciudad. ¿Para qué me alcanza?